40 años siendo la abuela perfecta terminaron esa mañana de junio cuando mi hijo Marcelo me dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. Mamá, Isabella y yo necesitamos que cuides a los niños durante las 4 semanas de vacaciones de verano. Es tu obligación como abuela. Mi obligación. Como si los 66 años de mi vida se redujeran a ser su niñera gratuita. Pero esa mañana, mientras preparaba el desayuno con manos que temblaban de rabia contenida, decidí que mi respuesta los dejaría mudos. Y el verdadero shock que vendría después. Bueno, eso ni ellos ni yo lo esperábamos. El aroma del café recién molido llenaba mi cocina cuando escuché sus pasos en el porche. Marcelo e Isabella llegaban con sus maletas de vacaciones y esa sonrisa condescendiente que ya conocía demasiado bien. Había preparado pancakes dorados, miel que brillaba como oro líquido, fresas cortadas en formas perfectas. Después de 4 décadas cuidando a esta familia, aún creía que el amor se demostraba con gestos. ¡Qué ingenua fui! Buenos días, mamá, me saludó Marcelo mientras se sentaba sin siquiera ayudarme a servir. Isabella se acomodó en la silla como si fuera la reina de mi propia casa, revisando su teléfono mientras ignoraba completamente mi esfuerzo matutino. ¿Cómo durmieron? ¿Los niños siguen en el auto? Pregunté con esa voz dulce que había perfeccionado durante décadas de ser la abuela comprensiva. Sí, están jugando allá afuera, respondió Isabella sin levantar la vista de su pantalla. Por cierto, Hortensia, qué rico huele todo. Siempre sabes cómo consentirnos. Hortensia. Mi propia nuera me llamaba por mi nombre como si fuera una empleada doméstica. Ni siquiera suegra o mamá. Solo Hortensia. Marcelo tomó un sorbo de café y suspiró con esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando era niño y quería algo de mí. Mamá, tenemos algo importante que pedirte. Mi corazón se aceleró. Después de tantos años, había aprendido a leer las señales. Esa pausa calculada, esa mirada evitando mis ojos, el tono suave que precedía a las peticiones más grandes. Claro, hijo. Dime qué necesitan, respondí mientras cortaba más fresas, mis manos moviéndose automáticamente aunque mi estómago ya se estaba tensando. Isabella finalmente dejó el teléfono y me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bueno, es que Marcelo y yo hemos planeado unas vacaciones muy especiales. Necesitamos tiempo para nosotros, ya sabes, para reconectar como pareja. Qué hermoso, murmuré, aunque algo frío comenzaba a instalarse en mi pecho. Sí, continuó Marcelo, hemos reservado un crucero por el Caribe. 4 semanas completas. Va a ser increíble, mamá. Playas de arena blanca, cenas románticas, espectáculos todas las noches. 4 semanas. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Pero aquí viene lo mejor, añadió Isabella con esa falsa emoción que usaba cuando quería manipularme. Pensamos que sería perfecto que los niños se queden contigo todo ese tiempo. ¿No es una idea maravillosa? El tenedor se detuvo en mi mano. Los pancakes se volvieron ceniza en mi boca. 4 semanas, repetí lentamente. Sí, mamá. Los niños te aman tanto, dijo Marcelo como si eso resolviera todo. Y tú siempre dices que no los ves lo suficiente. Esta es tu oportunidad. Mi oportunidad. Como si cuidar a 3 niños pequeños durante un mes completo fuera un regalo y no una responsabilidad abrumadora que me imponían sin consultar. Además, agregó Isabella mientras untaba mermelada en su tostada, no tienes nada más que hacer en verano. Para ti será como unas vacaciones también, jugando con los nietos. No tengo nada más que hacer. Las palabras me golpearon como una bofetada invisible. 66 años de vida, 40 de los cuales había dedicado a ser madre y abuela, y para ellos yo no tenía nada más que hacer que estar disponible para sus conveniencias. ¿Ya compraron los boletos del crucero?, pregunté con una voz que sonaba extrañamente tranquila. Sí, salimos mañana temprano. Por eso necesitábamos venir hoy a coordinar todo contigo, respondió Marcelo mientras revisaba su reloj, como si ya estuviera calculando el tiempo que le quedaba antes de escapar. Mañana temprano. Ni siquiera me habían dado tiempo para procesar, para prepararme, para decidir. Ya habían tomado la decisión por mí, habían comprado los boletos, habían planeado su escape romántico, y ahora solo venían a informarme cuál era mi papel en su historia. El sol matutino entraba por la ventana de mi cocina,
iluminando la mesa donde había puesto mi mejor mantel, los platos que había heredado de mi madre, las servilletas de tela que guardaba para ocasiones especiales. Todo preparado con amor para una familia que me veía como su empleada doméstica gratuita. Isabella se levantó y comenzó a caminar por mi cocina como si fuera suya. Los niños van a necesitar comidas regulares, por supuesto. Nada de comida chatarra. Y tienen actividades programadas casi todos los días. Natación los lunes y miércoles, fútbol los martes y jueves, clases de arte los viernes. Actividades programadas. Como si fuera su chofer personal también. Y por favor, continuó mientras abría mi refrigerador sin permiso, asegúrate de que hagan sus tareas de verano. No queremos que se atrasen para el próximo año escolar. Mis manos apretaron la taza de café hasta que mis nudillos se pusieron blancos. 40 años de decir que sí, 40 años de sonreír y aceptar, 40 años de ser la abuela perfecta que nunca causaba problemas. Pero esa mañana, mientras los escuchaba planear mi verano como si mi vida les perteneciera, algo dentro de mí comenzó a resquebrajarse. Y ellos no tenían ni idea de lo que estaba por venir. Y otra cosa importante, dijo Isabella mientras seguía revisando mi refrigerador como si fuera una inspectora, los niños tienen citas médicas. El dentista, el pediatra, ya sabes. Espero que no tengas problema en llevarlos. No tengas problema. Como si mi tiempo fuera infinito y gratuito. Marcelo terminó sus pancakes y se recostó en la silla con esa expresión satisfecha que me recordó dolorosamente a su padre. Mamá, eres la mejor. Sabíamos que podíamos contar contigo. Podían contar conmigo. Siempre podían contar conmigo. Cuando Marcelo era pequeño y se enfermaba, cuando necesitaba que lo cuidara los fines de semana, cuando Isabella tuvo a los niños y necesitó ayuda durante meses. Siempre estaba yo, siempre disponible, siempre sonriendo. ¿Y si tengo planes? Pregunté suavemente, aunque sabía que la pregunta sonaría ridícula para ellos. Isabella soltó una risita. ¿Planes? Hortensia, por favor. ¿Qué planes podrías tener a tu edad? A mi edad. Como si los 66 años fueran una sentencia de muerte social. Además, añadió Marcelo, siempre dices que extrañas a los niños. Esta es tu oportunidad perfecta de pasar tiempo con ellos. Tiempo. Como si 4 semanas completas siendo responsable de 3 niños fuera lo mismo que una visita de domingo por la tarde. Me levanté lentamente y comencé a recoger los platos. Mis movimientos eran automáticos, perfeccionados por décadas de servir a esta familia. Pero por primera vez en 40 años, cada gesto me pesaba como plomo. Los niños van a estar emocionados, continuó Isabella mientras se aplicaba brillo labial frente al espejo de mi cocina. Ya les dijimos que van a pasar las mejores vacaciones de su vida con la abuela. Las mejores vacaciones de su vida. Mientras sus padres navegaban por aguas cristalinas del Caribe, comiendo en restaurantes de lujo y durmiendo hasta tarde, yo estaría levantándome a las 6 de la mañana para preparar desayunos, mediando peleas, llevándolos a citas médicas y actividades, acostándolos todas las noches. ¿Cuánto cuesta un crucero de 4 semanas? Pregunté mientras enjuagaba los platos. ¿Por qué preguntas? Respondió Marcelo con cierta defensiva en su voz. Simple curiosidad. Isabella se encogió de hombros. No fue barato. Como $8,000 en total. Pero nos lo merecemos después de tanto trabajo. $8,000. Mientras yo, que trabajaría gratis durante un mes completo cuidando a sus hijos, aparentemente no merecía ni siquiera que me consultaran si estaba disponible. Claro, murmuré, se lo merecen. El sarcasmo pasó completamente desapercibido para ellos. Mamá, mamá, gritaron los niños mientras entraban corriendo a la cocina. 3 pequeños huracanes de energía que normalmente me llenaban de alegría, pero ese día solo veía 4 semanas de responsabilidad abrumadora. Abuela Hortensia, gritó el más pequeño mientras se colgaba de mi pierna. Papá dice que vamos a quedarnos contigo todo el verano. Todo el verano, repetí mientras la alzaba, sintiendo el peso de esas palabras más que el peso del niño. Va a ser genial, dijo la niña de 8 años. Mamá dice que podemos hacer todo lo que queramos. Todo lo que queramos. Por supuesto. Porque yo sería la responsable de complacerlos, entretenerlos, disciplinarlos, alimentarlos, bañarlos y mantenerlos felices durante un mes completo.
Isabella se puso de pie y comenzó a alisar su vestido verde menta. Bueno, nosotros tenemos que irnos a ultimar detalles para el viaje. Los niños pueden quedarse aquí contigo desde ahora, ¿verdad? Desde ahora. Ni siquiera me daban una noche para prepararme mentalmente. Necesito hablar contigo un momento, Marcelo, dije con una voz que sonó más firme de lo que esperaba. ¿Ahora? Mamá, tenemos mucha prisa. Solo será un minuto. Lo seguí hasta el jardín, donde las flores que había plantado con tanto cuidado brillaban bajo el sol matutino. Rosas rosadas, margaritas blancas, girasoles dorados. Mi pequeño paraíso que había cultivado durante años, pensando que algún día tendría tiempo de disfrutarlo realmente. Hijo, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, esto es muy repentino. ¿Qué es repentino? 4 semanas completas. Sin consultarme. Sin preguntarme si tengo otros planes. Marcelo suspiró como si fuera un adolescente al que estaban regañando. Mamá, eres mi madre. Se supone que esto es lo que hacen las abuelas. Se supone. Como si mi vida viniera con un manual de instrucciones que dijera que a los 66 años mi única función era estar disponible para las conveniencias de mis hijos adultos. ¿Y si dijera que no? Pregunté, aunque mi voz temblaba al hacer la pregunta. ¿No? Repitió como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. ¿Por qué dirías que no? Porque tal vez, solo tal vez, tengo mi propia vida. Marcelo se rió. Una risa corta y condescendiente que me atravesó como un cuchillo. ¿Tu propia vida? Mamá, por favor. ¿Qué vida? Te la pasas en casa, cuidando tu jardín, viendo telenovelas. Los niños te harían un favor manteniéndote ocupada. Un favor. Cuidar a sus hijos durante un mes completo, sin remuneración, sin consideración, sin siquiera un gracias sincero, sería un favor hacia mí. Además, continuó, papá siempre decía que la familia es lo primero. Ya no crees en eso. Mi difunto esposo Teodoro. Por supuesto que mencionaría a su padre. Teodoro, quien había trabajado 60 horas a la semana para darle a esta familia todo lo que necesitaba. Teodoro, quien murió de un ataque al corazón a los 62 años porque nunca se tomó un descanso. Teodoro, quien en sus últimos días me había hecho prometer que viviría por mí misma cuando él ya no estuviera. Tu padre también creía que las personas mayores merecían respeto, respondí con una frialdad que no sabía que tenía. Por supuesto que te respetamos, mamá. Por eso confiamos en ti con lo más importante que tenemos. Confiamos en ti. Como si fuera un honor ser su empleada doméstica gratuita. Isabella apareció en el jardín con los niños colgando de sus brazos. ¿Listos? El taxi ya llegó. Taxi. Ni siquiera habían venido en su propio auto. Habían planeado desde el principio abandonar a los niños conmigo y escapar sin ni siquiera la responsabilidad de un vehículo. Pórtense bien con la abuela, les dijo Isabella a los niños mientras los abrazaba ligeramente, cuidando de no arrugar su vestido perfecto. Mamá Hortensia los va a cuidar muy bien. Mamá Hortensia. Ahora era mamá, pero solo cuando necesitaba que trabajara gratis. Los niños corrieron hacia mí, y yo los abracé automáticamente, sintiendo como mi corazón se partía entre el amor que les tenía y la rabia que sentía hacia sus padres. Adiós, mamá, gritó Marcelo desde la puerta. Te llamamos cuando lleguemos. Y así, sin más ceremonia, se fueron. El sonido del taxi alejándose fue como una puerta cerrándose en mi cara. Me quedé parada en mi jardín, con 3 niños mirándome expectantes, con 4 semanas de responsabilidad abrumadora por delante, y con una rabia creciendo en mi pecho como un fuego que había estado contenido durante demasiados años. Pero ellos no sabían lo que acababan de despertar. Y mi respuesta, la que cambiaría todo, estaba comenzando a formarse en mi mente como una tormenta perfecta. Los primeros 3 días fueron un infierno disfrazado de sonrisas. Me levantaba a las 6 de la mañana para preparar desayunos especiales, empacaba loncheras como si fuera una máquina, manejaba de una actividad a otra como un taxi gratuito. Natación los lunes, fútbol los martes, arte los miércoles. Mi agenda estaba más llena que la de una ejecutiva, pero sin el salario, sin el respeto, sin el reconocimiento. El miércoles por la noche, mientras bañaba al más pequeño y ayudaba con las tareas, mi teléfono sonó. Era Isabella, llamando desde algún bar de lujo del crucero.
Podía escuchar música tropical de fondo y risas de otros pasajeros. Hortensia. ¿Cómo están mis bebés? Mis bebés. Ahora que estaba a miles de kilómetros de distancia, celebrando con cócteles en la mano, recordaba que tenía hijos. Están bien, respondí mientras intentaba que el niño dejara de salpicar agua por todo el baño. ¡Qué maravilla! Sabía que podía confiar en ti. Este crucero es increíble. Hortensia. Deberías ver las puestas de sol. Y la comida. Dios mío. Anoche comimos langosta y caviar. Langosta y caviar. Mientras yo cenaba los restos de nuggets de pollo que los niños habían dejado en sus platos. Oye, ¿podrías llevar a la niña al dentista mañana? Se me olvidó mencionártelo. Ya está programada la cita. Por supuesto que se le había olvidado. Como se le habían olvidado mencionar tantas otras cosas. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Y después puedes llevar a los niños al parque, ¿verdad? Necesitan ejercicio. Después del dentista, el parque. Como si fuera su asistente personal con agenda infinita. Isabella, necesito preguntarte algo, dije mientras secaba al niño que no paraba de moverse. Claro, pero rápido. Marcelo me está esperando para la cena. Consideraron pagarme por este mes. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar el sonido del mar y la música distante, pero ni una palabra de Isabella. ¿Pagarte? Finalmente preguntó, y su voz había perdido toda la dulzura artificial. Sí. Estoy trabajando tiempo completo cuidando a 3 niños. Cualquier niñera cobraría al menos $1,500 por semana. Hortensia, por favor. Son tus nietos. La familia no se cobra entre sí. La familia no se cobra. Pero la familia sí se va de vacaciones de $8,000 mientras la abuela trabaja gratis. Y ustedes no me están cobrando por usar mi casa, mi electricidad, mi comida, mi gasolina. Eso es diferente. Eres su abuela. Eres su abuela. Como si esas 3 palabras fueran un contrato de esclavitud que hubiera firmado el día que nacieron. Tengo que colgar, dijo Isabella con frialdad. Los niños te necesitan. Y colgó. Me quedé parada en mi baño, con el teléfono en la mano y el niño mirándome con curiosidad. Por primera vez en 40 años, había pedido algo para mí. Y me habían colgado el teléfono. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, me senté en mi cocina con una taza de té frío. La casa estaba finalmente silenciosa, pero mi mente era un huracán de pensamientos. Saqué una calculadora y comencé a sumar. Comida para 4 personas durante un mes, $300. Gasolina para todas las actividades, $150. Cuidado infantil profesional por 4 semanas, $6,000. Total, $6,450. Ellos estaban gastando $8,000 en su crucero mientras me costaba a mis $6,450 cuidar a sus hijos. Pero no era solo el dinero. Era el respeto. Era el hecho de que mi tiempo no valía nada para ellos. Era que a los 66 años, después de criar a mis propios hijos, después de perder a mi esposo, después de tantos años de sacrificio, aún me veían como su empleada personal. Al día siguiente, mientras esperaba en el consultorio del dentista con la niña, mi hermana Virginia me llamó. ¿Cómo vas con los niños?, preguntó con esa voz preocupada que conocía tan bien. Sobreviviendo, murmuré, observando cómo la niña jugaba con juguetes del consultorio. Hortensia, tienes que ser honesta conmigo. ¿Cómo te sientes realmente? Virginia siempre había sido la hermana mayor protectora, incluso a los 70 años. Era la única persona en mi familia que me veía como algo más que una abuela disponible las 24 horas. Cansada, admití. Muy cansada. Y ellos te están pagando algo. Le conté sobre la conversación telefónica con Isabella. Virginia se quedó en silencio durante varios segundos. Hortensia, finalmente dijo, ¿recuerdas lo que te dijo Teodoro antes de morir? Mi esposo. En sus últimos días, débil pero lúcido, me había tomado la mano y me había dicho, Hortensia, has dado tu vida entera por esta familia. Cuando yo no esté, quiero que vivas para ti. Prométeme que no dejarás que te conviertan en una sombra. Una sombra. Eso era exactamente lo que me había convertido.
Lo recuerdo, susurré. Él tenía razón. Has sido una madre ejemplar y una abuela maravillosa. Pero ellos están abusando de ti. ¿Qué se supone que haga? Son mis nietos. Ser abuela no significa ser esclava. Hortensia, ¿sabes cuánto dinero tienes ahorrado? Sabía exactamente cuánto tenía. Había estado ahorrando centavo a centavo durante años, guardando dinero de mi pensión, de los pequeños trabajos de costura que hacía, de cada dólar que no gastaba en mí misma porque siempre había alguien más que lo necesitaba más. $12,000, admití. ¿Y sabes para qué habías estado ahorrando ese dinero? Por supuesto que lo sabía. Era mi dinero de emergencia, mi seguridad, mi pequeño tesoro que me hacía sentir menos vulnerable. Pero también era mi dinero de sueños. Durante años había fantaseado con viajar, con ver el mundo que nunca había podido conocer porque siempre había estado demasiado ocupada cuidando a otros. Para emergencias. Mentí. Hortensia, no me mientas. Sé que has estado soñando con viajar. Sé que tienes folletos de Europa escondidos en tu cajón. Me quedé sin palabras. Virginia me conocía demasiado bien. ¿Cómo sabes eso? Porque soy tu hermana. Y porque la última vez que estuve en tu casa vi que tenías un folleto de París debajo de la guía telefónica. París. Mi sueño secreto. La ciudad que había querido visitar desde que era joven, cuando veía películas en blanco y negro y soñaba con caminar por las calles empedradas, subir a la Torre Eiffel, sentarme en un café y pretender que era una mujer sofisticada del mundo. Son solo fantasías, murmuré. ¿Por qué tienen que ser fantasías? Hortensia, tienes 66 años, no 96. Estás en perfecta salud. Tienes dinero ahorrado. ¿Qué te detiene? Los nietos. La responsabilidad. El miedo. La culpa. 40 años de estar condicionada a pensar que mis deseos eran menos importantes que las necesidades de todos los demás. Los niños me necesitan, dije automáticamente. Los niños necesitan a sus padres. Marcelo e Isabella decidieron tener hijos, no tú. Su responsabilidad es encontrar cuidado para ellos, no imponértelo. La enfermera llamó el nombre de mi nieta. Mientras caminaba hacia el consultorio, las palabras de Virginia resonaron en mi mente como campanas. Su responsabilidad es encontrar cuidado para ellos, no imponértelo. Durante la consulta, mientras el dentista revisaba los dientes de la niña, saqué mi teléfono y busqué algo que no había buscado en años: paquetes de viaje a Europa. París, Roma, Londres, Barcelona. Ciudades que había soñado visitar, pero que siempre había puesto en la categoría de tal vez algún día. Tal vez algún día cuando los niños fueran mayores. Tal vez algún día cuando tuviera más dinero. Tal vez algún día cuando no fuera tan necesaria para todos. Pero tal vez algún día nunca llegaba cuando siempre eras la persona disponible. Encontré un paquete de 4 semanas por Europa. Exactamente 4 semanas. El mismo tiempo que Marcelo e Isabella estarían en su crucero. El precio, $11,000. Tenía 12,000 ahorrados. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que toda la sala de espera podría escucharlo. Esa noche, después de meter a los 3 niños en sus camas y leer el cuento de siempre, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada navegando por sitios web de viajes. París, Roma, Venecia, Barcelona. Cada imagen era como una ventana a una vida que nunca me había permitido imaginar realmente. El paquete de 4 semanas incluía vuelos, hoteles, tours guiados, algunas comidas. $11,000 por el viaje de mis sueños. Tenía 12,000 en mi cuenta de ahorros. $1,000 de diferencia entre la fantasía y la realidad. A las 6 de la mañana, mientras preparaba el desayuno automáticamente, mi teléfono volvió a sonar. Marcelo, esta vez. Mamá, ¿cómo están mis campeones? Sus campeones. Ahora que estaba bronceándose en una piscina infinita, recordaba que tenía hijos. Durmiendo, respondí secamente. Perfecto. Oye, mamá, este crucero es increíble. Ayer jugamos golf en una isla privada. ¿Puedes creerlo? Golf en una isla privada. Golf en una isla privada. Mientras yo no había tenido ni 5 minutos para leer un libro en paz. ¡Qué bien!, murmuré mientras volteaba los pancakes. ¿Todo está bien? Suenas rara.
Estoy cansada. Ay, mamá, pero es un cansancio bueno, ¿no? Los niños deben estar disfrutando muchísimo estar contigo todo el tiempo. Un cansancio bueno. Como si el agotamiento de cuidar 3 niños las 24 horas fuera una especie de bendición disfrazada. Marcelo, necesito preguntarte algo. Claro, pero rápido porque vamos a desayunar en el restaurante francés del barco. Restaurante francés. Por supuesto. ¿Qué harían ustedes si yo no pudiera cuidar a los niños? ¿Cómo que no pudieras? ¿Estás enferma? No estoy enferma. Pero hipotéticamente, ¿qué harían? Escuché un suspiro impaciente. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Todo está funcionando perfectamente. Responde la pregunta. No sé, supongo que tendríamos que buscar una niñera o algo así. Pero sería carísimo, y no conocemos a nadie de confianza. Por eso eres perfecta para esto. Soy perfecta para esto. No porque me amen, no porque me valoren, sino porque soy gratuita y confiable. ¿Cuánto costaría una niñera por 4 semanas? ¿Por qué haces tantas preguntas raras? Mamá, en serio, suenas muy extraña. Solo responde. Escuché voces de fondo, probablemente Isabella preguntándole qué pasaba. No sé, tal vez 6 o 7 mil dólares. Pero eso es ridículo porque tú estás ahí. Mamá, tengo que colgar. Isabella me está esperando. 6 o 7 mil dólares. Exactamente lo que yo había calculado. Una cosa más, dije antes de que colgara. ¿Qué? Se divirtieron planeando este viaje sin preguntarme si estaba disponible. El silencio fue largo y tenso. Mamá, sabíamos que dirías que sí. Siempre dices que sí. Siempre dices que sí. Esas 4 palabras resumían 40 años de mi vida. 40 años de ser predecible, disponible, conveniente. ¿Y si esta vez dijera que no? ¿No a qué? Mamá, ya estás cuidando a los niños. Ya estamos en el crucero. ¿Qué no? No a seguir siendo su empleada doméstica gratuita. ¿Empleada doméstica? Por Dios, mamá, eres su abuela. Es diferente. ¿En qué es diferente? ¿En qué? En que eres familia. La familia no cobra por ayudarse. Entonces, ¿por qué ustedes no me ayudan a mí? ¿Cómo que no te ayudamos? Siempre te decimos lo agradecidos que estamos. Agradecidos. Con palabras. Nunca con acciones, nunca con dinero, nunca con reciprocidad. Tengo que colgar, dijo Marcelo con irritación. Hablaremos cuando regresemos. Y colgó. Los niños bajaron media hora después, con sus pijamas arrugadas y el cabello revuelto, pidiendo desayuno con esas voces dulces que normalmente me derretían el corazón. Pero esa mañana, mientras los servía, algo había cambiado dentro de mí. Los amaba. Por supuesto que los amaba. Pero amar a mis nietos no significaba que tenía que sacrificar completamente mi propia vida. Después de llevarlos a sus actividades matutinas, hice algo que no había hecho en décadas. Fui a una agencia de viajes. La mujer detrás del mostrador era joven, tal vez de la edad de Isabella, con una sonrisa profesional brillante. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero información sobre viajes a Europa, dije, y mi voz sonó extrañamente firme. Perfecto. ¿Es para cuándo? ¿Para cuántas personas? Para una persona. Para mí. Y para la próxima semana. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿La próxima semana? Eso es muy poco tiempo para planear un viaje internacional. ¿Es posible? Sí, es posible, pero será más caro y las opciones serán limitadas. ¿Cuánto más caro? Me mostró varios paquetes. El más barato, de 2 semanas, costaba $8,000 con los recargos de última hora. El de 4 semanas, el que realmente quería, costaba $13,500. $1,500 más de lo que tenía. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto. Pero si decide hacerlo, necesitaría confirmar mañana a más tardar para conseguir los vuelos. Salí de la agencia con un puñado de folletos y una sensación extraña en el estómago. Era como si hubiera abierto una puerta que había estado cerrada durante décadas, pero aún no me atrevía a cruzarla.
Esa tarde, mientras los niños hacían siesta, llamé a Virginia. ¿Cómo te fue en el dentista?, preguntó. Virginia, fui a una agencia de viajes. El silencio del otro lado fue diferente esta vez. No era shock, era esperanza. ¿En serio? ¿En serio? Hay un viaje a Europa de 4 semanas. Cuesta $13,500. ¿Y tienes 12,000? Sí. Hortensia, yo tengo dinero ahorrado también. Si necesitas $1,500 más. No puedo aceptar tu dinero. ¿Por qué no? Has gastado miles de dólares en regalos para esa familia durante años. Has trabajado gratis para ellos por décadas. ¿Por qué no puedes aceptar ayuda cuando finalmente quieres hacer algo por ti? Tenía razón. Había gastado miles en regalos de Navidad, cumpleaños, graduaciones. Había pagado cenas familiares. Había comprado ropa para los niños cuando Marcelo e Isabella decían que el dinero estaba ajustado. Nunca había llevado la cuenta. Nunca había pedido nada a cambio. Pero los niños... Empecé. Los niños tienen padres. Hortensia, escúchame bien. Si tú no estuvieras disponible, ¿qué harían Marcelo e Isabella? Buscarían una niñera. Exacto. Encontrarían una solución porque tendrían que encontrarla. Pero como tú siempre estás ahí, nunca tienen que hacerse responsables realmente. Sus palabras me golpearon como una revelación. Eres su red de seguridad gratuita, continuó Virginia. Y mientras siga siendo su red de seguridad gratuita, nunca van a valorarte como deberían. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el jardín que había cultivado durante años. Las flores que había plantado con tanto amor brillaban bajo la luz de la luna. Rosas rosadas, margaritas blancas, girasoles que seguían al sol. Flores que florecían porque las cuidaba, pero que también florecían porque les daba espacio para crecer. Tal vez era hora de darme ese mismo espacio. Saqué mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes. Agencia de Viajes Mundo Dorado, respondió la misma voz joven de esa tarde. Habla Hortensia Ramírez. Estuve ahí esta tarde preguntando sobre el viaje a Europa. Sí. La señora del viaje de 4 semanas. Ya se decidió. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía a través del teléfono. Sí. Quiero reservarlo. Excelente. Necesitaré algunos datos para comenzar con la reservación. Los siguientes 20 minutos fueron un borrón de números de pasaporte, fechas de nacimiento, preferencias de hotel. Cuando colgué, había reservado oficialmente 4 semanas en Europa. Salida, el próximo martes. Regreso, exactamente el día que Marcelo e Isabella volvían de su crucero. Virginia tenía razón sobre el dinero. Me había transferido los $1,500 que me faltaban sin hacer preguntas, solo diciéndome, es hora de que vivas, hermana. Pero reservar el viaje era solo el primer paso. Ahora tenía que resolver qué hacer con los niños. A las 11 de la noche, con las manos temblando, marqué el número de Marcelo. Sabía que estarían despiertos. En el crucero siempre había entretenimiento nocturno. ¿Mamá? ¿Pasó algo? Son las 11 de la noche. Podía escuchar música y risas de fondo. Estaban en algún show o fiesta del barco. Necesito hablar contigo sobre los niños. ¿Están bien? Se enfermaron. Están bien. Pero yo no. ¿Qué quiere decir eso? Respiré profundo. 40 años de complacer a esta familia, 40 años de poner sus necesidades antes que las mías, 40 años de ser la abuela perfecta que nunca causaba problemas. Significa que no puedo seguir cuidando a los niños. El silencio fue absoluto. Incluso la música de fondo parecía haberse detenido. ¿Cómo que no puedes seguir cuidándolos? Mamá, estamos en medio del océano. Y yo estoy en medio de una vida que he puesto en pausa durante 4 décadas. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que me voy de viaje. ¿Te vas de viaje? ¿Cuándo? El martes. ¿El martes? Eso es en 4 días. Mamá, ¿te volviste loca? Loca. Ahí estaba la palabra que había estado esperando. La misma palabra que usaban siempre que alguien se atrevía a desafiar sus expectativas. No, Marcelo.
por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Escuché voces apagadas del otro lado. Isabella preguntando qué pasaba, Marcelo explicándole en susurros urgentes. Mamá, volvió al teléfono con voz controlada. Sé que cuidar a los niños puede ser cansado, pero solo faltan 3 semanas más. Puedes aguantar 3 semanas. Puedes aguantar. Como si fuera una prueba de resistencia y no mi vida real. No voy a aguantar. Me voy a París. ¿A París? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. El dinero que he estado ahorrando durante años mientras ustedes se gastaban miles en vacaciones familiares a las que nunca me invitaron. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Los niños te necesitan. Los niños necesitan a sus padres. Y ustedes necesitan aprender a ser padres de tiempo completo, no solo cuando es conveniente. Isabella había tomado el teléfono. Hortensia, por favor, piénsalo bien. No puedes abandonar a tus nietos. Abandonar. Por supuesto que usaría esa palabra. No los estoy abandonando. Les estoy dando la oportunidad de que sus padres se hagan cargo de ellos. Pero estamos en un crucero. Sí, en un crucero de $8,000 que pagaron sin problema, pero que consideran demasiado caro pagarme a mis 6,000 por cuidar a sus hijos. Eso es completamente diferente. Tienes razón. Es diferente. Ustedes eligieron gastarse $8,000 en su placer. Yo estoy eligiendo gastármelos en el mío. No puedes comparar un crucero con abandonar a los niños. ¿Por qué no? Ustedes abandonaron a los niños para irse de crucero. La única diferencia es que ustedes tenían a una empleada doméstica gratuita esperándolos en casa. El teléfono cambió de manos otra vez. Marcelo sonaba desesperado. Mamá, escúchame. Si realmente quieres irte de viaje, podemos planear algo para cuando regresemos. Algo lindo, tal vez un fin de semana en la playa. Un fin de semana en la playa. Después de 40 años de sacrificio, me ofrecían un fin de semana en la playa. No quiero un fin de semana, Marcelo. Quiero 4 semanas en Europa. Y las voy a tener. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer con los niños? No podemos regresar del crucero. Ya pagamos todo. Ustedes van a hacer lo que haría cualquier padre responsable. Van a encontrar una solución. No hay solución. No conocemos niñeras de confianza. No tenemos familia cerca. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de planear un mes de vacaciones sin consultar con su niñera gratuita. Isabella había vuelto a tomar el teléfono. Hortensia. Por favor, sé razonable. Somos familia. Exacto. Somos familia. Y las familias se respetan mutuamente, se consultan las decisiones importantes, y no se usan unas a otras como empleadas domésticas gratuitas. Nunca te hemos tratado como empleada doméstica. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron si tenía planes antes de pedirme que cuidara a los niños? ¿Cuándo fue la última vez que me pagaron por mi tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a una de sus vacaciones familiares? El silencio me dio la respuesta. Hortensia, la voz de Isabella se había vuelto suplicante. Los niños van a estar devastados si los abandonas. Los niños van a estar bien. Son resilients. Y tal vez es hora de que aprendan que la abuela también tiene una vida propia. Esto es increíblemente egoísta. Egoísta. Ahí estaba la otra palabra que había estado esperando. ¿Sabes qué es egoísta, Isabella? Gastar $8,000 en un crucero mientras esperas que tu suegra de 66 años trabaje gratis durante un mes. Eso es egoísta. No es trabajo. Eres su abuela. Ser abuela es un rol de amor, no un trabajo de tiempo completo sin pago. He sido abuela durante 8 años. Nunca he sido su niñera profesional. Marcelo volvió al teléfono. Mamá, por favor, piénsalo una noche más. No tomes decisiones drásticas cuando estás molesta. No estoy molesta, hijo. Estoy liberada. Por primera vez en 40 años, estoy poniendo mis necesidades primero. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los niños? Ustedes van a hacer lo que hacen todos los padres cuando no tienen abuela disponible.
Van a resolver. Van a crecer. Van a aprender que ser padre es más que dejar a los niños con la abuela y desaparecer. Escuché sollozos del otro lado. Isabella estaba llorando. Hortensia, por favor. Te lo suplicamos. Han tenido 40 años de súplicas respondidas afirmativamente. Esta vez la respuesta es no. No puedes hacernos esto. No les estoy haciendo nada. Les estoy dando exactamente lo que me dieron ustedes. Una decisión tomada sin consultarlos. Es diferente. Tienen razón. Es diferente. Ustedes tomaron su decisión por placer. Yo estoy tomando la mía por supervivencia emocional. La conversación continuó durante otros 10 minutos, con súplicas, amenazas veladas, intentos de manipulación emocional, promesas de cambio futuro. Pero por primera vez en mi vida adulta, mi respuesta seguía siendo la misma, no. Cuando finalmente colgué, me quedé sentada en mi cocina silenciosa, con los niños durmiendo arriba, con mi pasaporte sobre la mesa y mi boleto de avión confirmado. En 4 días estaría en París. Y por primera vez en 40 años, sería completamente libre. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa emocional que me dejó agotada pero más determinada que nunca. El jueves por la mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños, mi teléfono no paró de sonar. Marcelo, Isabella, incluso números desconocidos que resultaron ser otros familiares del crucero a quienes habían pedido que me llamaran para hacerme entrar en razón. Tía Hortensia, me dijo la prima de Isabella desde algún bar flotante, los niños son tu responsabilidad. Marcelo es tu único hijo. Mi responsabilidad. Como si el hecho de haber dado a luz hace 35 años me convirtiera en esclava vitalicia. Sandra, le respondí con una calma que me sorprendió. ¿Tú tienes hijos? Sí, 2. ¿Y cuando te vas de vacaciones, quién los cuida? Pues, mi mamá a veces, o contrato una niñera. ¿Le pagas a tu mamá? Bueno, no exactamente, pero es diferente porque... No es diferente. La diferencia es que a ti nadie te ha condicionado a creer que ser madre te convierte en empleada doméstica gratuita de por vida. Colgué. Los niños comenzaron a notar que algo pasaba. El más pequeño me preguntó por qué el teléfono sonaba tanto, y la niña de 8 años, siempre demasiado perceptiva, me preguntó si estaba enojada con mamá y papá. No estoy enojada, le dije mientras le cepillaba el cabello. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo qué decisiones? Como decidir que merecemos ser felices también. Esa tarde, después de llevarlos a natación, hice algo que sabía que era necesario pero que me aterraba. Llamé a Servicios de Cuidado Infantil. Agencia de Niñeras Cuidado Seguro. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito una niñera de tiempo completo por 3 semanas. Comenzando el martes. Es muy poco tiempo de anticipación, pero veamos qué tenemos disponible. ¿Para cuántos niños? 3. Edades 8, 6 y 4 años. ¿Y cuál sería su presupuesto? Lo que sea necesario. Es una emergencia familiar. La mujer me explicó que por tan poco tiempo de anticipación y por ser servicio de tiempo completo, estarían hablando de aproximadamente $200 por día. $6,000 por las 3 semanas. Perfecto, dije. Pueden estar aquí el lunes por la noche. Déjeme verificar. Sí, tenemos a Camila disponible. Ella es muy experimentada, tiene referencias excelentes, y puede quedarse en casa si es necesario. Camila, una niñera profesional, pagada, que vendría a hacer el trabajo que yo había estado haciendo gratis durante años. Esa noche, después de acostar a los niños, llamé a Marcelo una última vez. ¿Mamá? Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto discutir con Isabella. Ya contraté la niñera. ¿Qué niñera? Una niñera profesional. Se llama Camila, tiene excelentes referencias, y estará aquí el lunes por la noche. ¿Cuánto cuesta? $6,000 por las 3 semanas. $6,000. Mamá, eso es una fortuna. Es exactamente lo que vale el trabajo que yo he estado haciendo gratis. Pero tú eres su abuela. Sí, soy su abuela. No su niñera profesional. Hay una diferencia. Escuché a Isabella llorando de fondo. Mamá,
No tenemos $6,000 extras. Ya gastamos todo en este viaje. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de gastar $8,000 sin considerar los costos reales de su decisión. No es justo. Siempre has cuidado a los niños. Exacto. Siempre. Durante 8 años he sido su niñera gratuita. $62,000 es lo que me deben si calculamos solo el costo de una niñera profesional durante todos estos años. El silencio del otro lado me confirmó que nunca habían hecho esa cuenta. Por supuesto, continué, nunca les he cobrado porque los amo. Pero amor no significa esclavitud. ¿Cómo vamos a pagar $6,000? De la misma manera que pagaron $8,000 por el crucero. Encontrarán una manera. Esto va a arruinar nuestras finanzas. Bienvenidos al mundo real, donde el cuidado infantil cuesta dinero. Isabella tomó el teléfono. Su voz estaba quebrada por el llanto. Hortensia, por favor, recapacita. Podemos hablar de esto cuando regresemos. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No sé. Tal vez podríamos pagarte algo cuando cuides a los niños en el futuro. Tal vez. En el futuro. Después de 8 años de trabajo gratuito, me ofrecían un tal vez futuro. Isabella, el futuro es ahora. Y ahora mismo estoy eligiendo vivir mi vida. Pero los niños te van a extrañar tanto. Los niños. Siempre los niños como argumento final, como si mi amor por ellos debiera anular completamente mi derecho a una vida propia. Por supuesto que me van a extrañar. Yo también los voy a extrañar. Pero van a estar perfectamente cuidados por una profesional, y cuando regrese de mi viaje, podré ser la abuela que quiero ser, no la empleada doméstica que me obligaron a ser. ¿Y si algo pasa? ¿Y si se enferman? Camila está entrenada en primeros auxilios y tiene el número de su pediatra. Además, ustedes pueden regresar del crucero si hay una emergencia real. No podemos regresar. Ya pagamos todo. Ah, dije con una sonrisa que ellos no podían ver. Ahora entienden cómo me he sentido yo todos estos años cuando cancelaba mis planes porque ustedes necesitaban una niñera. El viernes por la mañana, mientras los niños desayunaban, llegó un ramo de flores. Rosas rojas caras, de las que cuestan al menos $150. La tarjeta decía, «Mamá, perdónanos. Sabemos que estás molesta, pero por favor recapacita. Te amamos. Marcelo e Isabella». $150 en flores para manipularme emocionalmente, pero ni un centavo por 8 años de trabajo. Puse las flores en un florero y seguí empacando mi maleta. El sábado llegaron más regalos. Una caja de chocolates gourmet, una pulsera de plata, un perfume francés caro. Fácilmente otros $300 en regalos de culpa. La tarjeta de los chocolates decía, «Para la mejor abuela del mundo. Por favor no nos hagas esto. No nos hagas esto». Como si mi decisión de vivir mi propia vida fuera un acto de venganza contra ellos. El domingo por la noche, mi teléfono sonó una última vez. Era Marcelo, y su voz sonaba diferente. Derrotada. «Mamá, está bien. Ganaste. Esto nunca fue una competencia, hijo. Transferimos el dinero para la niñera. Está en tu cuenta». Revisé mi teléfono. Efectivamente, había una transferencia de $6,000. Gracias. ¿Estás contenta ahora? Esto es lo que querías. Lo que quería era respeto. Lo que quería era que mi tiempo valiera algo. Lo que quería era ser consultada antes de que tomaran decisiones que afectaran mi vida. Y lo conseguiste. Por primera vez en 40 años, sí. Espero que valga la pena. También yo. Después de colgar, me quedé en mi cocina, observando las maletas que había preparado durante el fin de semana. 2 maletas llenas de ropa que había comprado especialmente para el viaje, ropa colorida y alegre que nunca me había permitido usar porque no era apropiada para una abuela. Un vestido amarillo girasol para caminar por París. Una blusa roja para las noches en Roma. Zapatos cómodos pero elegantes para recorrer Barcelona. Ropa que me hacía sentir viva, no invisible. El lunes por la noche llegó Camila. Era una mujer de 30 años, profesional,
con una sonrisa genuina y una maleta llena de actividades para los niños. «¿Así que se va a Europa?», me preguntó mientras revisaba la lista de rutinas que le había preparado. «Sí». «¡Qué emocionante! ¿Es su primera vez?». «Sí. 66 años de edad y es mi primera vez viajando sola». Me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Nunca es demasiado tarde para vivir sus sueños, señora Hortensia». Esa noche, después de explicarle todo a Camila y despedirme de los niños, me senté en mi cama con mi pasaporte en las manos. En 12 horas estaría en un avión rumbo a París. En 12 horas comenzaría la vida que había estado posponiendo durante 4 décadas. En 12 horas descubriría quién era Hortensia cuando no era la abuela de nadie, la madre de nadie, la empleada doméstica gratuita de nadie. Por primera vez en años, me fui a dormir sonriendo. El aeropuerto a las 6 de la mañana era un universo paralelo de sueños y despedidas. Mientras esperaba en la fila del check-in con mi pasaporte temblando en las manos, observé a las familias que se abrazaban, las parejas que se besaban, los ejecutivos que caminaban con prisa familiar hacia sus vuelos de rutina. Yo era la mujer sola de 66 años con 2 maletas llenas de vestidos de colores que nunca antes me había atrevido a usar. «¿Primera vez volando a Europa?», me preguntó la joven del mostrador mientras procesaba mi boleto. «Primera vez volando sola a cualquier parte», admití. Me sonrió con esa comprensión especial que solo las mujeres compartimos. «Va a ser increíble. Disfrute cada segundo». En el avión, mientras París se acercaba a 11 horas de distancia, saqué mi teléfono y vi 17 mensajes perdidos. Marcelo, Isabella, Sandra, incluso mi vecina preguntando si era cierto que había abandonado a los niños. Abandonado. Esa palabra me perseguía como una sombra. Escribí un mensaje en el grupo familiar. «Estoy en el avión. Los niños están perfectamente cuidados por una profesional. Regreso en 4 semanas. Por favor, respeten mi decisión y mi espacio». Luego apagué el teléfono. Durante las siguientes 11 horas, por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba, nadie me necesitaba, nadie esperaba nada de mí. Era simultáneamente aterrador y liberador. París me recibió con una lluvia ligera que convertía las calles en espejos brillantes. El hotel que había reservado estaba en Montmartre, cerca de Sacré-Cœur, en una calle pequeña llena de cafés que parecían salidos de una película antigua. Mi habitación era diminuta pero perfecta, una cama individual con colcha lavanda, una ventana que daba a tejados grises, un pequeño escritorio donde podía sentarme a escribir en el diario que había comprado específicamente para este viaje. La primera noche cené sola en un café al final de la calle. Sopa de cebolla francesa, vino tinto, pan crujiente. La camarera hablaba un inglés limitado, pero cuando le dije que era mi primera vez en París, sus ojos se iluminaron. «Premiere Fois. ¡Qué maravilloso! Sola». «Sola», confirmé, y la palabra sonó como una declaración de independencia. «Parfait. Las mujeres solas en París son las más felices». Esa primera noche dormí 10 horas seguidas. Sin alarmas para preparar desayunos, sin niños que necesitaran algo en medio de la madrugada, sin preocupaciones sobre actividades del día siguiente. Solo el sonido de la lluvia parisina contra mi ventana y la libertad absoluta de no ser indispensable para nadie. Durante los siguientes días, París se convirtió en mi universidad de la libertad. Caminé por el Louvre durante horas, perdida entre obras de arte que había visto solo en libros. Subí a la Torre Eiffel al amanecer, cuando la ciudad despertaba con colores dorados. Me senté en cafés de las Champs-Élysées bebiendo café y observando a la gente pasar. Pero lo más revolucionario no fueron los lugares famosos. Fue descubrir quién era yo cuando no estaba cuidando a nadie más. En un pequeño café del barrio latino, una mujer francesa de mi edad, elegante con su cabello plateado perfectamente peinado, se sentó en mi mesa. «¿Puedo?», preguntó en inglés con acento encantador. «Por supuesto. Soy Raquel. Te he visto aquí los últimos 3 días. Siempre sola, siempre leyendo, siempre sonriendo. Eres americana, ¿verdad?». «Sí, Hortensia. Vacaciones». «Algo así. Más bien, una revolución personal». Raquel se rió, una risa musical que llenó el pequeño espacio. «Ah, esas son las mejores vacaciones. ¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción?» 66.
Perfect. Yo tengo 70. ¿Sabes cuándo comencé a viajar sola? ¿Cuándo? A los 65. Después de que murió mi esposo. Mis hijos querían que me quedara en casa, cerca de ellos, disponible para ayudar con los nietos. Su sonrisa se volvió cómplice. ¿Te suena familiar? Muy familiar. Les dije que había pasado 40 años siendo esposa y madre, que los últimos años de mi vida serían míos. ¿Sabes qué me respondieron? Que estaba siendo egoísta. Exactamente. Egoísta por querer vivir. Entonces decidí ser egoísta. Es liberador, ¿non? Pasamos las siguientes 3 horas hablando como viejas amigas. Me contó sobre sus viajes por Asia, por América del Sur, por lugares que yo solo había soñado visitar. Me habló de la culpa inicial, de las llamadas familiares llenas de reproches, de cómo eventualmente su familia había aprendido a respetarla. ¿Y ahora qué dicen tus hijos?, le pregunté. Ahora dicen que su madre es una inspiración, que les enseñé que envejecer no significa desaparecer. Cuando nos despedimos, Raquel me abrazó fuertemente. Hortensia, esto que estás haciendo es revolucionario. No solo para ti, sino para todas las mujeres que vengan después. Esa noche, en mi pequeña habitación, encendí mi teléfono por primera vez en una semana. Tenía 43 mensajes. Los primeros eran de pánico. Isabella preguntando cómo podía contactarme en caso de emergencia. Marcelo exigiendo que respondiera inmediatamente. Sandra diciéndome que toda la familia estaba preocupada por mi comportamiento. Pero había otros mensajes que no esperaba. Mi vecina Virginia. He estado pensando en ti. Creo que eres la mujer más valiente que conozco. Una prima lejana. Hortensia, mi madre me contó lo que hiciste. Quería decirte que me inspiraste. Acabo de inscribirme en clases de pintura después de 50 años de soñar con hacerlo. Una amiga de la iglesia. No sé todos los detalles, pero escuché que te fuiste de viaje sola. Quería que supieras que muchas de nosotras te admiramos por eso. Y luego, un mensaje que me hizo llorar. Abuela, soy tu nieta. Mamá me dejó escribirte. Extrañamos mucho, pero Camila es muy divertida. Me enseñó a hacer pulseras. ¿Me puedes traer algo bonito de París? Te amo. Mi nieta. 8 años de edad y ya entendía que el amor no se medía por la disponibilidad constante. Le escribí de vuelta. Mi amor, te voy a traer algo muy especial de París. Y cuando regrese, te voy a contar historias increíbles. Te amo mucho, pero también me amo a mí misma. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimiento cultural y sanación emocional. Visité Notre Dame, caminé por Versalles, tomé un tour por los viñedos de Champagne. Pero más importante, comencé a conocer a Hortensia. Descubrí que me gustaba el arte abstracto, que podía caminar durante horas sin cansarme cuando lo hacía por placer, no por obligación, que tenía opiniones sobre política, sobre arte, sobre la vida, que había mantenido silenciadas durante décadas porque nadie me las había pedido. En un museo pequeño en el Marais, contemplando una pintura de una mujer mayor leyendo sola junto a una ventana, una revelación me golpeó como un rayo. Había pasado tantos años siendo útil para otros que había olvidado ser interesante para mí misma. Saqué mi diario y escribí, día 12 en París. Hoy recordé que tengo pensamientos propios, sueños propios, una personalidad que existe independientemente de mi función como madre y abuela. Esta mujer que descubro no es nueva. Siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que le diera permiso de existir. Esa noche, cenando sola en un restaurante con vista al Sena, levanté mi copa de vino hacia la ciudad iluminada. Por ti, Hortensia, me dije en voz baja. Por finalmente conocerte. Pero París era solo el comienzo. Roma me esperaba, y con ella, más descubrimientos sobre la mujer que había estado dormida durante 40 años. Sin embargo, también sabía que eventualmente tendría que regresar. Y cuando lo hiciera, tendría que enfrentar a una familia que había aprendido, probablemente por primera vez en décadas, a funcionar sin mí. La pregunta era, ¿habían aprendido a valorar lo que habían perdido, o simplemente habían encontrado nuevas maneras de resentir mi ausencia? En 3 semanas lo descubriría. Roma me recibió con un calor dorado que se filtraba entre las ruinas milenarias como si la ciudad entera fuera una catedral de piedra y luz.
Después de 2 semanas en París descubriendo mi independencia, Italia sería donde aprendería a amarme sin culpa. Mi hotel estaba cerca del Trastevere, en una calle estrecha donde las nanas colgaban ropa en balcones de hierro forjado y los ancianos jugaban cartas en las esquinas. Por primera vez en décadas, yo era la extranjera, la que no conocía las reglas, la que necesitaba ayuda. Y era maravilloso. Signora, me dijo el conserje del hotel, un hombre de unos 50 años con sonrisa perpetua. ¿Primera vez en Roma? Primera vez en cualquier lugar, respondí, y él me miró como si hubiera dicho algo profundo. Ah, entonces Roma le va a cambiar la vida. Esta ciudad no deja a nadie igual. No sabía qué tan profético sería ese comentario. Durante mis primeros días romanos, seguí el ritual turístico esperado, el Coliseo, el Vaticano, la Fontana de Trevi. Pero fue en un pequeño café cerca de los museos capitolinos donde mi revolución personal tomó un giro inesperado. Estaba desayunando sola, como había hecho durante 3 semanas, cuando una mujer mayor se acercó a mi mesa. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos, y su cabello plateado estaba peinado con una elegancia que irradiaba autoestima. «Disculpe», me dijo en inglés con ligero acento italiano, «¿está usted sola?» «Sí», respondí, preparándome para la conversación de cortesía habitual. «Perfecto. Soy Camila. Tengo 72 años y llevo 5 años viajando sola por el mundo. Podemos ser amigas». Su directividad me desarmó completamente. En mi mundo anterior, las amistades eran complicadas, llenas de obligaciones sociales y dinámicas familiares. Esta mujer me ofrecía amistad como quien ofrece un café, simple, directa, sin expectativas ocultas. «Me encantaría», respondí. Camila resultó ser una revolución con patas. Viuda desde hacía 6 años, había vendido su casa en Milán después de que sus 3 hijos adultos intentaran convencerla de que se mudara cerca de ellos para ayudar con los nietos. Les dije, me contó mientras caminábamos por Villa Borghese, que había criado mis hijos, enterrado a mi esposo, y ahora era mi turno de vivir. ¿Sabes qué me respondieron? Que estaba siendo egoísta. Exacto. Como si 60 años de sacrificio no fueran suficientes. Me contó cómo había vendido todo, puesto el dinero en una cuenta de viajes, y ahora pasaba 6 meses al año recorriendo el mundo. Había estado en Japón, en Perú, en Marruecos, en lugares que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Y tus hijos qué dicen ahora?, le pregunté. Al principio me odiaron. Me llamaban egoísta, irresponsable, mala madre. Pero después de 2 años, algo cambió. Comenzaron a contar a sus amigos sobre su madre aventurera. Ahora soy famosa en sus oficinas como la nonna que viaja por el mundo. ¿No te sientes culpable? Camila se detuvo en medio del parque y me miró con intensidad. Hortensia, ¿cuántos años tienes? 66. ¿Cuántos años tienes de vida aproximadamente si cuidas tu salud? No sé. 15, 20 años. Exacto. 15 años para vivir tu vida después de 60 años viviendo para otros. ¿De qué te vas a sentir culpable? De finalmente elegirte a ti misma. Sus palabras me golpearon como una revelación. Había estado sintiendo culpa por 3 semanas de libertad después de 60 años de servicio constante. Esa noche, Camila me llevó a un restaurante en Trastevere donde aparentemente conocía a todo el mundo. El dueño, un hombre corpulento llamado Leopoldo, nos recibió como si fuéramos familia. Camila, otra americana perdida. Esta es Hortensia. Está aprendiendo a vivir. Ah, muy importante. Leopoldo también aprendió a vivir. A los 50 años dejé mi trabajo en el banco para abrir este restaurante. Mi esposa pensó que estaba loco. ¿Y ahora qué piensa?, le pregunté. Ahora piensa que soy un genio. Pero tomó 10 años de peleas. Durante la cena, rodeada de desconocidos que se habían convertido en amigos espontáneos, me di cuenta de algo fundamental. Había estado viviendo como si fuera un personaje secundario en la historia de mi familia, cuando en realidad era la protagonista de mi propia vida. Camila, le dije mientras compartíamos un tiramisú, ¿cómo supiste que era el momento de cambiar? Cuando me di cuenta de que mis hijos hablaban de mí solo en términos de lo que podía hacer por ellos. Nunca preguntaban cómo me sentía, qué quería, cuáles eran mis sueños. Solo cuando podía cuidar a los nietos.
exactamente igual que Marcelo e Isabella. ¿Y no te daba miedo la soledad? ¿Sabes qué da más miedo que la soledad? La invisibilidad. Pasar los últimos años de tu vida siendo útil pero no valorada, presente pero no vista. Al día siguiente, mientras visitaba la Capilla Sistina, rodeada de turistas que levantaban sus cabezas hacia el techo pintado por Miguel Ángel, tuve mi propio momento de revelación artística. Miguel Ángel tenía 88 años cuando terminó esta obra maestra. 88 años. Y aún creaba belleza que perduraría por siglos. Saqué mi teléfono y escribí en mis notas: día 20 del viaje. Hoy entendí que la edad no es una limitación, es una liberación. Ya no tengo que complacer a nadie más que a mí misma. Esa tarde, en mi hotel, decidí encender el teléfono para revisar mensajes. Había estado evitando hacerlo durante una semana, pero sentía que finalmente estaba lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que fuera que me esperara. Tenía 62 mensajes. Los primeros seguían siendo los de siempre: Isabella quejándose de los gastos de la niñera, Marcelo preguntando cuándo volvería, familiares lejanos opinando sobre mi comportamiento extraño. Pero había otros mensajes que me llenaron de una alegría inesperada. Mi hermana Virginia: Hortensia, he estado contando tu historia a mis amigas del club de bridge. 3 de ellas han decidido hacer viajes solas también. Eres una revolución. Una vecina: no sé si está bien que lea esto, pero mi hija de 40 años me preguntó ayer si yo tenía sueños propios. Nunca me había hecho esa pregunta. Gracias por inspirarme a pensarlo. Mi antigua compañera de trabajo: Hortensia, me jubilé el año pasado y mis hijos esperan que me convierta en niñera de tiempo completo. Tu ejemplo me está dando valor para decir que no. Pero el mensaje que más me impactó era de una desconocida: señora Hortensia, soy la nieta de su vecina Sandra. Ella me contó su historia. Quería decirle que usted me inspiró a hablar con mi madre sobre los límites con mis propios hijos. Tengo 30 años y ya siento que mi vida se está desvaneciendo en función de otros. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Me quedé sentada en mi cama de hotel, en Roma, a miles de kilómetros de casa, leyendo cómo mi pequeña revolución personal estaba inspirando a otras mujeres a cuestionar sus propias vidas. No era solo mi libertad lo que estaba en juego. Era el derecho de todas las mujeres de mi generación a ser algo más que madres y abuelas disponibles las 24 horas. Esa noche, Camila y yo cenamos en su terraza favorita con vista al Tíber. Le conté sobre los mensajes, sobre cómo mi historia aparentemente estaba resonando con otras mujeres. Por supuesto que resuena, me dijo mientras servía vino tinto en nuestras copas. Hortensia, ¿sabes cuántas mujeres de nuestra generación viven exactamente como tú vivías? Millones. Abdicaron de sus vidas para ser convenientes para sus familias. Pero se siente tan radical. Porque es radical. En una sociedad que nos enseña que nuestro valor termina cuando dejamos de ser útiles para otros, elegirse a una misma es un acto revolucionario. Levantamos nuestras copas hacia las luces de Roma. Por las revolucionarias de 60 y pico, brindó Camila. Por finalmente aprender que merecemos protagonizar nuestras propias historias, respondí. Pero sabía que en una semana tendría que regresar a casa. Y cuando lo hiciera, tendría que enfrentar no solo a mi familia, sino a la versión anterior de mí misma que había dejado atrás. La pregunta ya no era si había cambiado. La pregunta era si tendría la fuerza para mantener esos cambios cuando volviera a mi mundo anterior. Roma me había enseñado a amarme sin disculpas. Ahora tendría que aprender a defenderme sin culpa. El vuelo de regreso a casa fue completamente diferente al de ida. 4 semanas antes había sido una mujer aterrorizada huyendo de una vida que ya no podía soportar. Ahora regresaba como una mujer que había recordado quién era cuando no estaba definida por las necesidades de otros. Llevaba conmigo más que souvenirs. Llevaba fotografías de atardeceres parisinos que había contemplado sola, recibos de restaurantes romanos donde había cenado sin prisa, mapas de calles por las que había caminado siguiendo solo mi curiosidad. Pero sobre todo, llevaba la certeza de que merecía ocupar espacio en mi propia vida. El aeropuerto de casa me recibió con la familiaridad agridulce de lo conocido. Mientras esperaba mi maleta, vi a familias reuniéndose, parejas besándose, ejecutivos caminando apresuradamente hacia sus rutinas. Yo era la mujer de 66 años que regresaba sola de la aventura de su vida.
Virginia me esperaba en la zona de llegadas con una sonrisa que valía más que todos los tesoros europeos que había visto. ¿Cómo se siente ser una mujer libre?, me preguntó mientras me abrazaba. Se siente como despertar después de 40 años de sonambulismo. Durante el camino a casa, Virginia me puso al día. Marcelo e Isabella habían regresado del crucero 3 días antes, bronceados y aparentemente relajados, pero con una factura de $6,000 que les había recordado dolorosamente el valor real de mi trabajo gratuito. ¿Cómo están los niños?, pregunté. Perfectamente. Camila es una profesional increíble. Los llevó a todos sus compromisos, cocinó comidas saludables, incluso los ayudó con un proyecto de ciencias. Los niños la adoran. ¿Y Marcelo e Isabella qué dijeron sobre eso? Virginia sonrió con complicidad. Creo que se dieron cuenta de que una niñera profesional hace cosas que tú nunca pudiste hacer porque estabas demasiado ocupada siendo su empleada doméstica gratuita. Cuando llegamos a mi casa, todo se veía exactamente igual, pero se sentía completamente diferente. El jardín que había cuidado con tanto amor seguía floreciendo, pero ahora lo veía como mi santuario personal, no como una obligación más. La cocina donde había preparado miles de comidas familiares ahora era mi espacio de creatividad, no mi puesto de trabajo no remunerado. Camila había dejado la casa impecable y una nota adorable. Señora Hortensia, los niños son maravillosos y hablaron de usted todos los días. Espero que haya tenido el viaje más increíble. Si alguna vez necesita una niñera profesional de nuevo, estaré encantada de ayudar. PD, creo que usted es muy valiente. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en un mes, me senté en mi jardín con una copa de vino francés que había traído de París y llamé a Marcelo. «Mamá, ya regresaste». Su voz sonaba diferente, menos demandante, más cautelosa. «Sí, llegué esta tarde». «¿Cómo? ¿Cómo estuvo el viaje?» «Transformador». Un silencio incómodo llenó la línea. «Mamá, necesitamos hablar». «Estoy de acuerdo. ¿Podemos ir mañana? Isabella y yo, con los niños. Hay cosas que queremos decir». «Por supuesto, pero bajo una condición». «¿Cuál?» «Que vengan preparados para una conversación honesta sobre límites y respeto mutuo, no para manipularme emocionalmente para que vuelva a ser su empleada doméstica gratuita». Otro silencio largo. «Entendido», finalmente dijo. Al día siguiente, mientras preparaba café para la conversación más importante de nuestras vidas familiares, escuché el auto de Marcelo en la entrada. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo como antes, sino de anticipación. Era hora de establecer las reglas de la nueva Hortensia. Los niños entraron corriendo como siempre, pero esta vez su alegría de verme se sintió diferente. Más genuina, menos condicionada por la rutina. «Abuela Hortensia, te extrañamos tanto», gritó mi nieta mientras se colgaba de mi cuello. «Yo también los extrañé, mi amor». «¿Cómo la pasaron con Camila?» «Fue genial. Nos enseñó a hacer pizza casera y jugamos juegos que nunca habíamos jugado antes». Marcelo e Isabella entraron más lentamente, con expresiones que mezclaban nerviosismo y algo que podría haber sido respeto. Nos sentamos en mi sala, la misma donde tantas veces habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme. Pero ahora el poder dinámico había cambiado completamente. «Mamá», comenzó Marcelo, «primero queremos pedirte disculpas». No esperaba que empezaran por ahí. Durante estas 4 semanas nos dimos cuenta de muchas cosas que nunca habíamos considerado. Isabella tomó la palabra, y por primera vez en años, su voz sonó genuinamente humilde. «Hortensia, nunca calculamos cuánto trabajo es realmente cuidar a los niños tiempo completo. Camila nos cobró $6,000 por 3 semanas, y honestamente, valió cada centavo. Nos hizo darnos cuenta de que tú has estado haciendo ese mismo trabajo gratis durante años». 8 años, precisé. Y no solo cuidado ocasional. Cuidado de emergencia, cuidado de último minuto, cuidado cuando ustedes querían salir, cuidado cuando tenían compromisos de trabajo. «Tienes razón», admitió Marcelo. «Si calculamos las horas y las convertimos en dinero». $62,000 aproximadamente, los interrumpí. «Ya hice el cálculo». Sus caras palidecieron. «Pero no se trata del dinero», continué. «Se trata del respeto.
Se trata de que durante años me trataron como si mi tiempo no tuviera valor, como si mis planes no importaran, como si mi única función en la vida fuera estar disponible para sus conveniencias. Mamá, dijo Marcelo con voz quebrada, no nos dimos cuenta de que te sentías así. Porque nunca preguntaron. Durante 8 años, nunca me preguntaron si tenía planes, si necesitaba descanso, si tenía sueños propios. Isabella se secó una lágrima. Cuando estuvimos en el crucero, hablamos mucho sobre esto. Nos dimos cuenta de que te veíamos como parte del mobiliario familiar. Siempre disponible, nunca cambiante, nunca con necesidades propias. Y nos dimos cuenta, añadió Marcelo, de que eso no solo era injusto contigo, sino que era un mal ejemplo para los niños. Les estábamos enseñando que las abuelas existen solo para servir a la familia. Por primera vez en décadas, me sentía realmente escuchada por mis propios hijos. Queremos proponerte algo, dijo Isabella. Un nuevo arreglo. Saqué mi libreta de viajes, donde había estado escribiendo mis pensamientos durante las últimas semanas. Antes de que me propongan nada, déjenme establecer mis límites. Sus expresiones se volvieron atentas, respetuosas. Primero, el cuidado de los niños se consulta conmigo con al menos una semana de anticipación, a menos que sea una emergencia médica real. De acuerdo, dijeron al unísono. Segundo, el cuidado de más de 8 horas o de más de un día se paga. $50 por hora, que es menos de lo que cobra cualquier niñera profesional. Intercambiaron miradas, pero asintieron. Tercero, tengo derecho a decir no sin dar explicaciones o justificaciones. Entendido. Cuarto, me van a consultar sobre las vacaciones familiares. Si quieren que vaya, me invitan y pagan mis gastos. Si no me invitan, no asuman que estaré disponible para cuidar niños. Tiene sentido, admitió Marcelo. Quinto, voy a viajar al menos 2 meses al año. Durante esos periodos, no estoy disponible para nada que no sea una emergencia de vida o muerte. ¿2 meses al año?, preguntó Isabella con sorpresa. 2 meses al año. Durante 40 años pospuse mis sueños por esta familia. Los próximos 20 años van a ser diferentes. Los niños, que habían estado jugando silenciosamente durante nuestra conversación, se acercaron. Abuela, dijo mi nieta, eso significa que vas a viajar como Camila nos contó que hacía su abuela. Exactamente como eso, mi amor. ¡Qué genial! ¿Nos puedes mandar postales? Les voy a mandar postales de cada lugar increíble que visite. Marcelo se aclaró la garganta. Mamá, hay algo más que queremos decirte. ¿Qué? Durante estas semanas, mucha gente nos preguntó sobre ti. Nuestros amigos, compañeros de trabajo, hasta desconocidos en el crucero. Y cuando les contamos que habías decidido viajar por Europa sola a los 66 años, ¿sabes qué nos dijeron? ¿Qué? Que eres una inspiración. Que ojalá sus madres tuvieran el coraje de hacer lo mismo. Isabella asintió. Una mujer en el barco nos dijo que llevaba 20 años soñando con visitar Italia, pero que su familia siempre la hacía sentir culpable por querer viajar sin ellos. Tu ejemplo la inspiró a reservar su propio viaje. Me quedé sin palabras. Mamá, continuó Marcelo, nos damos cuenta de que no solo necesitabas hacer este viaje por ti. Lo necesitabas hacer por todas las mujeres como tú que se han sacrificado durante décadas y nunca se han dado permiso de vivir para ellas mismas. Esa tarde, después de que se fueron con los nuevos acuerdos claramente establecidos, me senté en mi jardín con el diario que había llenado durante mi viaje europeo. En la última página escribí, día 30 de mi revolución. Hoy aprendí que cuando una mujer se elige a sí misma, no solo cambia su propia vida, inspira a otras mujeres a preguntarse por qué ellas no pueden hacer lo mismo. Mi pequeña rebelión se convirtió en un movimiento silencioso de mujeres que se están dando permiso de existir como algo más que madres y abuelas disponibles las 24 horas. 6 meses después, recibí un mensaje de una desconocida. Señora Hortensia, no sé si recordará, pero soy la mujer del crucero que escuchó su historia. Acabo de regresar de mi primer viaje sola a Italia. Tengo 72 años y me siento como si hubiera nacido de nuevo. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para vivir. Ahora, cada vez que miro las fotografías de París y Roma en mi sala, no veo solo recuerdos de un viaje.
Veo el momento en que una mujer decidió que merecía protagonizar su propia historia. Y lo mejor de todo, mis nietos ahora me ven no solo como su abuela disponible, sino como su abuela aventurera. La que les enseñó que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que el amor verdadero nunca exige el sacrificio completo de uno mismo. Ese fue el verdadero shock que ni ellos ni yo esperábamos. Descubrir que cuando una mujer se valora a sí misma, toda su familia aprende a valorarla también.